Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús Avendaño. En esta ocasión vamos a desarrollar la práctica número 2, que consta de los amplificadores diferenciales, en el cual veremos brevemente el desarrollo de dicha práctica, eh, donde aprenderemos a diseñar el amplificador diferencial, donde aprenderemos a realizar algunos ajustes de parámetros, tanto de entrada como de salida, y a encontrar los valores correspondientes a las resistencias de entrada y de salida. ¿Ok? Bueno, nos dice que debemos diseñar un amplificador diferencial que satisfaga las siguientes condiciones. La primera es que la ganancia de voltaje diferencial sea de 300 voltios, que tenga una impedancia de entrada de que sea mayor a 10 kilo ohmios y una impedancia de salida menor a 150 ohmios, una relación de rechazo en modo común mayor o igual a 60 decibelios y ubicar el punto de polarización de los diferentes transistores de tal forma que maximicen la excursión. Debemos utilizar el menor número de transistores y la fuente de polarización tiene que ir desde los 3 voltios hasta los 30 voltios en DC. Debemos también utilizar una resistencia de salida del generador de señales de 50 ohms. Bien, ok, para comenzar a desarrollar este problema, vamos a ampliar un poco acá. Lo primero que todo es eh, ubicar el esquema básico del amplificador diferencial, como lo tenemos acá, que está conformado por las resistencias RC, dos transistores en configuración de espejo, una resistencia RB a la entrada y a la salida, y los respectivos voltajes de polarización que, valga la redundancia, polarizan el dispositivo. En este caso hemos seleccionado de 22 voltios. ¿Ok? Bueno, para realizar este desarrollo, vamos a basarnos primeramente en la ecuación de la ganancia diferencial desbalanceada. Esta ecuación viene dada por la siguiente expresión: un medio que multiplica a la resistencia del colector por el parámetro híbrido HF sub E entre RB más H sub IE. Estos parámetros H sub F y H sub IE son parámetros que ya vienen de fabricante, como lo vemos acá en el caso de los transistores, en este caso el 2N2222A. Eh, Aquí lo tenemos, el H sub F para la corriente DC. Aquí tenemos las condiciones y los rangos mínimos y máximos y las unidades. ¿Ok? Vamos a apoyarnos tanto en esta ecuación como en la siguiente ecuación, que es la ganancia de voltaje común desbalanceada o ABCD. ¿Ok? Ok, para empezar acá, no existe, digamos, un método preciso o un método directo que nos determine cómo lograr conseguir que esa ganancia sea de 300 o que la relación de rechazo modo común sea mayor o igual a 60 voltios. Para ello necesitamos realizar muchas pruebas y ensayos hasta conseguir algunos valores, pero lo que sí podemos hacer mientras tanto es definir un punto de polarización, en este caso una corriente, la corriente de colector, la cual definimos como I sub CQ, y esta va a tener un valor de 2 miliamperios. Para un beta de 100 y para un voltaje de referencia del elemento semiconductor de silicio, en este caso del diodo de 0.7 voltios. ¿Okay? Entonces, con estos datos ya podemos encontrar la corriente de base. La corriente de base no es más que la corriente de colector dividida entre beta, y eso nos da un total de 20 microamperios. Si nos vamos acá al esquema, ya tendríamos la corriente que circula por este elemento resistivo, y adicional a ello también podríamos tener el voltaje, pero para encontrar el voltaje necesitamos el valor de RB, que lo vamos a calcular más adelante. Entonces, ya teniendo la corriente del voltaje y definido la corriente del colector, podemos encontrar la corriente del emisor, la cual sería la suma de la corriente del colector más la corriente de base, y eso nos va a dar un total de 2,02 miliamperios. ¿Ok? Recordemos algo, que la corriente del emisor que está circulando por esta rama del circuito se bifurca en dos.
¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que va a circular por la resistencia de RE va a ser 2 veces la corriente del emisor. En este caso, como nos dio 2,02 miliamperios, al multiplicarse por 2 nos va a dar 4,04 miliamperios. ¿Ok? Hallamos la relación de H sub IE. H sub IE, este parámetro lo podemos calcular con la fórmula voltaje térmico, que ya lo conocemos, que está entre 25 y 26 milivoltios, dividido entre la corriente del colector, multiplicado por el beta. Eso nos da una resistencia de 1,3 kilo ohms. ¿Ok? El H sub Fe yo decidí asumirlo este valor, pero ojo, este no fue un valor directo. Al comienzo definí ese valor respecto a lo que nos tenían acá. En este caso, como es un transistor 2N2222, aquí el mínimo es de 100 y el máximo es de 300. Para este caso yo utilicé uno de 150, hice varias pruebas y no me dio, y hice otro con 150, uno con 100, otro con 120, y a la final decidí optar por el mayor valor del H sub F. Ok, para la RB, en este caso es la resistencia de base, podemos asumir un valor. En este caso yo propongo un valor de 1 kilo ohmio, y con este valor podemos hallar la resistencia de colector, sabiendo que la ganancia de voltaje diferencial tenemos que lograr de que el dispositivo nos dé 300 voltios. Entonces la resistencia del colector, si hacemos el despeje de esta ecuación, sería 2 veces que multiplica a la ganancia de voltaje diferencial del desbalanceada, multiplicada por la resistencia de RB más H sub IE dividido entre H sub F. Como conocemos todas las incógnitas, simplemente sustituimos en la ecuación y eso nos va a dar un total de 2,004 kilo ohms. ¿Ok? Ahora, hacemos lo mismo para la ganancia común desbalanceada. En este caso, la ganancia común desbalanceada sustituyendo el valor de RC, que lo acabamos de encontrar, y los otros parámetros que ya conocemos, nos está dando un total de 0,1915. Está muy bien, porque en este caso la ganancia total común desbalanceada es un parámetro que por lo general tiene que dar 0 debido a la dualidad que existe entre estos dos transistores. Entre menor sea la ganancia, será mucho mejor. Eso quiere decir de que el dispositivo está atenuando, y bien corresponde a su nombre de ser un amplificador inversor, un amplificador diferencial, es decir, que está restando las ganancias respectivas. ¿Ok? Ahora, si vemos acá, teniendo este valor, podemos utilizar la ecuación para conseguir la relación de rechazo en modo común, simplemente dividiendo la ganancia que tenemos, que son 300, entre el valor conseguido de la ganancia desbalanceada, y eso nos da 1566. Pero como necesitamos llevar esto a decibelios, entonces aplicamos la fórmula 20 logaritmo de 1566, que fue lo que nos dio, y eso nos está dando un total de 63,89 decibelios. Es decir, que ya estamos cumpliendo uno de los requisitos o una condición que necesitábamos para, aquí está, para el diseño, que tiene que ser mayor o igual a 60 decibelios. ¿Okay? Bien, es necesario tener en cuenta que una resistencia RC muy pequeña implica una impedancia muy baja. Entonces una RC muy pequeña también debe implicar que una resistencia RB sea muy pequeña, porque si lo ven acá, una multiplica y la otra divide. ¿Ok? Entonces, ya nada más lo que nos haría falta para terminar el diseño sería calcular el valor de R sub E. R sub E, que está acá, ¿cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Conocemos la corriente que va a pasar por la resistencia, si la conocemos, que es 4,04 miliamperios, pero no conocemos el voltaje. ¿Cómo calculamos ese voltaje? Tenemos acá un punto, en este caso podemos hacer una malla, porque cuando hacemos la polarización las fuentes se comportan como una tierra directamente, y decimos que 22 voltios vamos a restarle el voltaje que cae en esta resistencia R sub E, que ya la calculamos, que R sub E era de 1 kilo ohmio por 20 microamperios, que fue la corriente I sub E, que está por acá, 20 microamperios, eso nos da un total de 20 milivoltios. 20 milivoltios y el aporte a la caída que hay aquí en 0,7 voltios,
Si hacemos esta resta, nos va a dar el total del voltaje en la resistencia del emisor, que es aproximadamente 21,28 voltios. Conociendo ese voltaje, puedo hacer una simple ley de Ohm donde yo despejo la resistencia y me va a dar un total de, por acá lo tengo, R sub E, creo que R sub E me dio aproximadamente 5,2 kilo ohmios directamente con la calculadora. Aquí yo lo había colocado. Disculpe. Ok. Bien, ahora para pasar al siguiente punto, ¿qué sucede? Como necesitamos encontrar una impedancia de entrada y una impedancia de salida, también en algunos casos, en algunas configuraciones de los amplificadores diferenciales, se suelen sustituir directamente estas resistencias por fuentes de corriente, por lo cual es bastante cómodo o es bastante útil analizar los dispositivos, en este caso para mejorar el rendimiento y la estabilidad, utilizando fuentes de corriente en la salida del emisor. Entonces, para este caso, hemos encontrado solamente para este análisis hemos encontrado la relación de rechazo. Ahora falta lograr de que en nuestros circuitos se cumpla que la ganancia total sea de 300 voltios. ¿Ok? Para ello, necesitamos utilizar otra nueva etapa. En este caso, cabe mencionar que no existe un método directo, como bien dije, y los valores de la RRCM que encontramos corresponden solamente al amplificador diferencial, en este caso. Por consiguiente, debemos añadir otras nuevas etapas. Para eso utilizamos una etapa, que en este caso una etapa de la fuente de corriente. Esto se hace con la finalidad de determinar el valor de R sub n. Este R sub n se determina con la fórmula de la pequeña señal, y eso nos da un valor de 4,20 megaohms. ¿Okay? Para eso también encontramos la resistencia de entrada. La resistencia de entrada diferencial nos dio 10,52 kilo ohmios, aplicando simplemente las fórmulas. Y aquí estamos cumpliendo con otra condición que nos dice que la resistencia tiene que ser mayor o igual a 10 kilo ohmios. Ok, aquí en la parte de los factores de carga, aplicamos la ecuación del factor de carga para conseguir más rápido la ganancia en cada etapa. Y en este caso hacemos lo mismo, repetimos el mismo procedimiento para las siguientes etapas. La siguiente etapa fue un colector común, que lo veremos en el diseño, en el Symmetric, para que sea un poco mejor. Esto se hace recordemos que se hace con la finalidad de conseguir la ganancia deseada. Se hace lo mismo para la siguiente etapa y conseguimos en total tres factores de carga y tres ganancias generales. La primera ganancia, que era la del diferencial, la ganancia de la etapa 4 del otro colector, la de la etapa 5 y los factores de carga correspondientes a cada ganancia, para que nos dé un total de 324,8 voltios. Y ya con eso hemos cumplido los requisitos o los requerimientos para este diseño. Esta parte no me detuve mucho a analizarla paso por paso, porque básicamente fue como un repaso de lo que ya se hizo en la primera práctica, donde nosotros analizamos etapas por etapas y apoyándonos en modelos de pequeña señal en fórmula, pues simplemente sustituíamos los valores y conseguíamos los valores de la ganancia. ¿Ok? Para el circuito propuesto, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el circuito del amplificador diferencial. Aquí abajo tenemos el propuesto de la fuente de corriente. Fíjense que ya van 3 transistores, es decir, ya hemos utilizado 3 etapas. La cuarta etapa viene a ser un colector común que define arriba, y la última etapa que es otro colector común. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir. En esa parte nos piden determinar las exclusiones máximas y mínimas de la señal de salida. Para una entrada de 10 milivoltios, esa fue la amplitud que yo decidí para el generador de señales. Aquí obtenemos una respuesta a la señal, la cual nos indica la máxima excursión. En este caso, entre un rango de 8.5 a 13.0 voltios pico a pico. La excursión mínima de la señal de salida
Aquí pues hice una similitud con respecto a la entrada y a la salida de la última etapa, que en este caso fue del transistor número 5, la entrada y la salida. Aquí vemos la diferencia, aquí vemos cómo se pronuncia la onda, una con mayor amplitud respecto a la otra. Ok, aquí tenemos la resistencia de entrada y la resistencia de select, que fueron calculadas previamente en los cálculos numéricos en la parte de arriba. Y nos piden en el siguiente apartado cuál sería la ganancia del circuito propuesto para la siguiente frecuencia, para 100, para 50, para 500 y para 1 MHz. Lo mismo que se nos solicitaba en la primera práctica. Para 100 kHz, para 100 Hz vemos que no hay ninguna respuesta de la señal porque todavía el amplificador o el dispositivo no está en su zona de operación, está en zona de corte. Aquí tenemos para 50 kHz, que es la que nos interesa, y aquí lo vamos a ver cómo se calculó la ganancia directamente con el simulador. Nos vemos acá al circuito, donde bueno, hay demasiados detalles que realmente pues por cuestiones de tiempo no puedo resumir. Se hicieron algunos cambios, como ven pues utilicé una resistencia RB que asumí de 1 kilo ohmio. Utilicé en este caso dos transistores iguales, pero el de la fuente de corriente lo trabajé con un 2N2222. También estas resistencias que localicé en la parte de los cálculos de 22 kilo ohmios, que espero tener otras adaptaciones adicionales. Y cabe mencionar bastante que siempre la onda, la señal de salida, siempre se ve alterada por los valores de diseño de estos transistores UN. Eso dependiendo de las especificaciones del fabricante, como ya mencioné anteriormente. ¿Okay? Vamos a revisar acá rápidamente. Estamos utilizando para una frecuencia de 10 kHz, vamos a aumentar a 50 kHz con una amplitud de 20 milivoltios pico a pico, tanto para las dos entradas, porque recordemos que las dos señales son duales, es decir, que debemos alimentar los dos transistores, porque es una configuración en espejo. Vamos a ver qué ocurre a la salida. Vemos que aquí hay algo que no, en este caso 50 kHz, aquí 50 kHz, perdón, es que aquí me faltó 50 kHz. ¿Okay? Al simularlo, vemos acá la respuesta de la gráfica. Si lo habilitamos, tomamos una apreciación con nuestro cursor para determinar el rango de amplitud con respecto a la frecuencia que le estamos ingresando. Y si vemos, tenemos un aproximado, yo creo que esto baja un poco más, de 6,014327, que si lo dividimos entre la amplitud que fueron 20 milivoltios, eso nos da un total de 300,71 de ganancia. Entonces hemos cumplido con los requerimientos del diseño para dicho circuito. Bien, eso ha sido todo por la práctica de hoy. Muchas gracias.